Hola, en este vídeo de formulación orgánica vamos a explicar todo lo que hay que saber sobre la formulación de los ácidos. En química orgánica llamamos grupo ácido o más completo ácido carboxílico cuando tenemos un carbono en el extremo de una cadena que tiene un doble enlace a un oxígeno y también un enlace a un OH. Todo este grupo, por lo tanto, es el grupo ácido o ácido carboxílico, que lógicamente está siempre en el extremo de una cadena, que seguiría por aquí el resto de la cadena. A los ácidos se les nombra con la palabra ácido, tal como te pongo aquí, y con la terminación oico. Y este es el ejemplo del ácido que tiene dos átomos de carbono, 1 y 2, y por eso lo llamamos ácido etanoico. Todo lo que tienes que saber de la formulación de los ácidos está en los 3 primeros minutos de este vídeo. A partir de ahí aparecerán casos un poco más complejos cuando haya más de una función orgánica en la molécula. Y te dejo un montón de vídeos más de química orgánica aquí debajo en la descripción. Vamos a ver ahora de una forma ordenada las normas para nombrar todos estos compuestos que contienen grupos ácido o ácido carboxílico en la molécula. En primer lugar, la cadena principal será la más larga o la que contenga más grupos funcionales y que incluya al ácido. El grupo ácido siempre se considera que es el carbono 1 y eso nos servirá para numerar la cadena, para numerar los carbonos. Y para nombrar estos compuestos siempre se empieza poniendo la palabra ácido, se nombra la cadena principal y se termina con el sufijo oico si hay un único grupo ácido o dioico si hay un grupo ácido en cada uno de los extremos de la cadena. Dado que el ácido es el compuesto que está el primero en la lista de orden de prioridad de los grupos funcionales, todo compuesto que tenga un ácido, cualquier otro grupo funcional que aparezca se va a nombrar con su nombre como sustituyente o como compuesto secundario. Y aquí tenemos los dos ácidos más sencillos, el que tiene un único átomo de carbono, que también podrían escribirlo de esta forma, aunque si reflejas así ves más claro que es un ácido, se llama ácido metanoico y tiene un nombre característico muy usual que es el ácido fórmico, ácido metanoico o ácido fórmico. Y el ácido que tiene dos átomos de carbono, 1 y 2, será, como ya vimos antes, el ácido metanoico y este sí que tiene un nombre muy característico que es el ácido acético. El ácido acético es el ácido etanoico y es el ácido que aparece en el vinagre. Si seguimos por los ácidos más sencillos, el que tiene 1, 2 y 3 átomos de carbono, aquí lo vemos en la fórmula esqueletal, lógicamente también podemos escribirlo de esta forma, con 3 átomos de carbono tenemos el ácido propanoico, con 4 átomos de carbono tendremos el ácido butanoico, que podemos tenerlo escrito de esta forma tan característica como el COOH de los ácidos o escrito en esta otra forma también. Lógicamente, con 5 átomos de carbono tendríamos el ácido pentanoico, con 6 el hexanoico, heptanoico y así sucesivamente. Y un ejemplo interesante es el que te pongo aquí abajo. Si tienes un grupo benceno del que hay un ácido carboxílico que sale como radical, a esto lo llamamos ácido benzoico, que también es un compuesto muy frecuente. Ya habíamos comentado al principio, cuando tenemos ácidos en los dos extremos de la cadena, como en este caso 2 átomos de carbono y en los dos hay grupo ácido, ese será el ácido etano y para indicar que hay dos grupos ácidos dioico. Etano dioico tiene dos grupos ácido, uno en cada uno de los dos carbonos, y este tiene un nombre tradicional también muy utilizado que es el ácido oxálico. Con 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3, y dos grupos ácido, uno en cada extremo, escrito también de esta forma, tenemos el ácido propano, di por los dos grupos ácidos, dioico, ácido propano dioico, también conocido como ácido malónico por su nombre tradicional. Con 4 también puedes escribir el grupo ácido cuando está en la parte izquierda de esta forma, 4 átomos de carbono, un ácido en cada esquina, tendríamos el ácido butano dioico, conocido como ácido succínico. Con 5, lógicamente, lo tenemos escrito aquí, tendríamos el ácido pentanodioico, y así sucesivamente. Cuando en el mismo compuesto tenemos más de un grupo funcional, recuerda que debemos seguir el orden de preferencia para nombrarlos. Si en el caso de que uno de los grupos funcionales sea el ácido carboxílico, este va a ser siempre el grupo prioritario. Eso puedes verlo porque es el que encabeza esta tabla, que tiene más arriba los grupos que están más adelante en el orden de prioridad. De manera que si te encuentras un compuesto que tiene un ácido y cualquiera de los grupos que estén más abajo, ese otro grupo lo tendremos que nombrar con la terminación que aquí se indica como sustituyente. Es decir, si me encuentro un compuesto que tiene un grupo ácido carboxílico y además tiene un alcohol, ese compuesto, a pesar de tener un alcohol, su nombre nunca podrá terminar en ol, porque es que ya va a terminar en oico, y por lo tanto, para indicar que tengo un alcohol, para el alcohol tendré que usar la denominación hidroxi y ponerle un localizador. O lo mismo si tiene un aldehído, el compuesto de un aldehído terminaría en al por ser un aldehído, pero como va a terminar en oico porque el ácido predomina, pues el aldehído tendré que identificarlo con la expresión formil, que es la que usamos como sustituyente. Siempre que tenga un ácido, el otro grupo funcional aparecerá como sustituyente.
Tienes un vídeo abajo en la descripción que te explica con detalle todos los casos en esta lista de orden de prioridad de los grupos funcionales. Vamos a ver varios casos. El primero, el que tenemos aquí, tenemos un grupo ácido y también tenemos un alcohol. Entonces el alcohol, como está en el carbono 1, 2 y 3, pues esto lo vamos a llamar ácido 3-hidroxibutanoico, para con el 3 localizar dónde está el hidroxi, que es el alcohol. Lo mismo aquí debajo, si tenemos un doble enlace sobre el carbono 2, carbono 1 y carbono 2, recuerda el ácido siempre en el carbono 1, pues este compuesto lo vamos a llamar ácido but-2-enoico, 2-en para localizar el doble enlace. A la derecha arriba vamos a fijarnos bien, es un compuesto que tiene un grupo ácido en un extremo, otro grupo ácido en el otro y además un sustituyente que es un etil. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a nombrar de 1 y 2 para que el etil esté sobre el número más bajo, el localizador más bajo. Y esto nos deja para este compuesto el nombre ácido 2-etil propano dioico, con el di por tener los dos grupos ácidos. Aquí abajo tenemos un compuesto muy interesante que es un compuesto que tiene una amina sobre el carbono 2, carbono 1 y carbono 2. Es muy importante que identifiquemos bien este compuesto porque esto lo llamaríamos ácido 2-amino, como en total la cadena principal tiene 4 átomos de carbono, ácido 2-amino butanoico. Aquí merece la pena señalar que todos los aminoácidos, fíjate, aminoácido son los compuestos que forman las proteínas, siempre con el grupo amino sobre el carbono número 2 de la cadena. Aquí en la parte de abajo tenemos otro compuesto que es con una cetona, el CO aquí en el centro de la cadena sobre el carbono 3, y entonces por eso será la cetona como sustituyente, se nombra con oxo, y entonces esto el nombre total sería ácido 3-oxo pentanoico, dado que la cetona se nombra por su nombre como grupo secundario, la expresión oxo. Recuerda que es muy importante repasar la tabla que te ponía hace un momento de los grupos funcionales, cómo se nombran cuando son prioritarios y cuando son secundarios. Ahora dos compuestos muy importantes al nombrarlos como sustituyentes, tanto los aldehídos como los nitrilos. El aldehído cuando se nombra como sustituyente se le llama formil y al nitrilo se le llama ciano, pero en el caso del formil todo el COH del aldehído, todo este grupo es formil y por lo tanto este carbono no forma parte de la cadena, lo mismo que en el caso del nitrilo, todo el grupo C triple enlace al nitrógeno, esto es a lo que vamos a llamar ciano y este carbono no forma la parte de la cadena, de manera que aquí como tenemos un compuesto que tiene el ácido en el carbono 1, 2, 3, 4 y en el carbono 4 tiene el formil, de manera que aquí podrías tener la tentación de pensar que esto es un ácido pentanoico. No, estos son 4 átomos de carbono y en el cuarto cuelga el formil porque, como te decía, toda esta agrupación C doble enlace oxígeno-hidrógeno es el formil y no se cuenta como ácido de la cadena. De la misma forma aquí abajo, con el grupo nitrilo, que cuando es sustituyente se nombra como ciano, todo esto es el grupo ciano que está en el carbono 1, 2, 3 y 4. Y esto no es un pentanoico, como tiene 4 átomos de carbono, es butanoico. Y entonces esto es el ácido 4-ciano-butanoico, porque este ciano, el carbono del ciano, cuando es como sustituyente, insisto, no forma parte de la cadena principal. Ojo, porque este es un error muy frecuente. Y aquí tenemos un compuesto muy interesante, dado que tiene 1, 2 y 3 grupos ácidos. El grupo ácido, cuando no es grupo principal, se utiliza la expresión carboxi. Entonces, una forma de nombrar este compuesto sería pensar que esta cadena es la cadena principal, como tiene 5 átomos de carbono, y que sobre el carbono 3 cuelga como sustituyente un ácido carboxílico, y entonces lo llamaría, como pone aquí abajo, ácido 3-carboxipentanodioico. Pero también tendríamos otra forma de nombrar. Si considerásemos los 3 grupos ácidos como sustituyentes 1, 2 y 3, y eso nos dejaría una cadena principal con 3 átomos de carbono, y en todos ellos, tanto en el que ahora sería el 1, como el 2, como el 3, de todos ellos cuelga un ácido carboxílico, y entonces a esto lo podría llamar también con este otro nombre, que sería ácido, como la cadena es de 3, propano, 1, 2 y 3 para localizar los grupos carboxílicos, como hay 3, tricarboxílico. Ácido propano, 1, 2, 3, tricarboxílico. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido. Tienes un montón de vídeos de formulación orgánica más aquí en los enlaces de la descripción. Hasta pronto.